Patata frita, chorizo y huevo frito. Vamos, eso vamos a hacer aquí. En la lumbre. Ahora después enseño los chivos. ¡Inesita! ¿Qué haces, Inesita? Mira qué castañas tengo aquí. Mira qué castañas. Es que tú tres bolsas aquí y una caja de castañas. Mira qué castañas. Más buenas. Y esas son para las cabras. Estas son chicas, estas las echamos a las cabras, pero estas son para lo que sea. Miriam está pelando las patatas ahí. Vamos a hacer aquí las patatas en las chabolas. Picándolas. Vamos a quemar esto que también un poco de carne hay que meter. Yo es que si no como carne no funciono. Ay, Inesita, por favor. Aquí está Miriam pelando las patatas, picando patatas. Pero pica las redondas, amor mío. Redonda. Bueno, así mismo, ¿qué me da? Así las hice yo la otra vez. O así. Inesita. ¿Qué? Dígame usted, por favor, qué está haciendo, por favor. Esto de así. Que no tú no puedes beber cerveza, que eres menor de edad. Ahora, cariño, pero ya se mayor. Es verdad que ha hecho 18 años ahora. Ha hecho 18 años ya. Ya las multas te las pagas tú. Te puedo echar de casa cualquier día, Miriam. Porque ahora me quedo solo. Ay. Solo está siempre, eso dices. Si solo estoy, siempre la seguí, mucho sé que estoy Eso solo. dices tú, que estás solo. El muchacho viene para acá andando ahora. A ver, así se pican las patatas, di que sí, Miriam. No, pero hay que hacer siempre de izquierda a derecha, no de derecha a izquierda. Sí, venga. Porque ese corte es así, Miriam. Tú, esto debería de picarse en la tabla. Voy a picar la patata en una tabla. Claro. Fue a ver los ingenieros del sofá cómo empiezan a decir que así no se pican las patatas. Yo siempre he escuchado que se pican de izquierda a derecha. Y tienen el sabor mejor. ¿A que sí, autóctono? Es que esto de picar patatas es un misterio, es cómo poner las teas y todas esas cosas. Empiezan los ingenieros del sofá que sí no se pican. Dice, se pica con esto. Hay un aparato, hay una máquina que las pica. Hombre, claro. Pero esa máquina no ha llegado a la casa. A la sierra, todavía ya llegará algún día. Ay, Dios mío. Es que día de... Mandolina. Mandolina se llama. Sí. Madre mía, esta mujer. Qué buen día sale hoy, ¿eh? Hombre, ya sabes que en febrero busca sombra al perro, empiezan los días a ser funcionar, hay que sembrar patata, hay que sembrar de todo ahí. Un nuevo día de primavera. Vamos a comer allí, hemos puesto la mesa, porque dicen que allí, las chicas dicen que allí Ahí se está muy bien. en la hierba. Dios, cómo maneja la navaja, Miriam. Ya está la lumbre. Hombre, no va a estar la lumbre, en la chabola de un cabrero no va a haber lumbre. Vamos, por favor. Yo estoy preparando, yo prefiero la carne antes que las patatas, pero bueno. Si hay que comer patatas, se come patatas. Vamos a hacer también unos chuletones ahí de... Pues es verdad que a lo mejor eran redondas cuando las hicimos la otra vez. Yo cuando las hago siempre con huevo es redonda, cariño, pero no da igual. El corte de la patata no es esto Sí, pero cuando vino José también las hice así. Así la hemos hecho, ¿qué más da? El orden del acontecimiento no llega como se diga esa palabra. Las patatas saben igual. Ahora, la lumbre está mejor, ¿eh? Aquí en el fuego, no sé por qué, pero saben mejor las patatas fritas. Que sea autóctono. No te preocupes, amor, que da igual. Está la Miriam que si las vamos a picar en redondo y que sea de otra manera. Bueno, espera, ¿sabes qué hago? Que las guardo. ¿Cómo vas a... Echa para acá esas patas. Dios, que tengo más hambre que el perro de un ciego. ¿Sabes por qué el perro de un ciego tiene mucha hambre? Porque el ciego no ve y le echa de comer a otro perro menos al suyo. Y es su perro del pobre ciego sin comer. Poner los pimientos. Pimientos también. Hojas o castaña. Ahora no. Ese es el cartel de la subvención que me dieron cuando me incorporé. Os enseño el cartel de la subvención, no que empezáis todos los urbanitas. ¡Oh! Las colgó aquí.
Hombre, que yo cuelgo las cosas. Dos pimientos, porfa. Ah, bueno. Ahora le enseño, le enseño él. Ay, amor mío, lo que hay que hacer por una mujer. Bueno, Lo que hay que hacer por el amor. por todo. ¿Qué vas a hacer tú por mí? Tengo el botijo ahí, que ese botijo tengo que llevar. Y ese botijo da mala suerte, que se rompió el pitorro. A ver si autóctono, cuando un botijo se te rompe el pitorro, da mala suerte, hay que cogerlo, llevarlo muy, muy lejos de tu pueblo, romperlo en 1000 trozos y enterrarlo. Ahora os enseño la subvención que me dieron. Pero madre mía, se van a poner buenos los urbanitas. Uf, madre mía. Eso tenía que estar puesto en la puerta de la finca. Lo tengo escondido para que no lo vea la gente de mi pueblo, porque si no empiezan todos. ¡Ah, mira lo que he dicho! Esto me lo trajeron de un argentino, de unas gradas para hacer de comer, pero nunca lo hemos usado. Supuestamente este cartel tiene que estar en la puerta de la finca, de las subvenciones estas que nos dan de incorporación. Pero yo lo tengo escondido porque la gente mejor que no lo vea. Buen día. Me costó el cartel más perras que nada, pues tienes que comprar tú. Mirad. Me dieron 31.500 euros. Más después con colaborar. Jesús Manuel Martín Crespo. Cuando era joven. Ahora el muchacho. Luego me dieron para las vacas. Compré las cabras y las vacas. Le compré las cabras a mi mujer, a Miriam, que eran de ella. Pues yo no tenía cabras, eran de la mujer. Que como no estamos casados, es legal, ¿sabéis? Os lo he dicho, en esta vida hay que ser todo legal. Yo le compré la explotación a la Miriam, le di los 31.500 euros y se los di a mi mujer. Bueno, a mi mujer no, que no estamos casados, no somos nada. Somos, como dice la polla récord, no somos nada. Pero si yo le vendo las vacas a mi hijo no le dan ese dinero, porque de un padre a un hijo no se pueden vender. Me metí a la Miriam una sartén a la cartilla, ¿eh? Se la metió el Ministerio de Agricultura. Hay que ser de pueblo, pero no tonto, ¿eh? Es que estos urbanitas se cabrean todo. Esas subvenciones se las dan a todo el mundo. Pues pone gente que vive de subvenciones. Becas de estudio. Becas de no sé qué. Esto te lo dan a todos los chavales. Luego me dieron, aparte de eso, me han dado otros 5.000 euros por colaborar con la universidad. Y por ecológico otros 10.000, 48.000 euros me dieron en total. Por alta montaña me dieron, casi 50.000 euros me dieron. Bueno, me cae cobrar 20.000 euros. Arianita, saludo a la cámara. Ostras, tía, pimiento y todo. Se nos va el martes otra vez. Se va otra vez el martes. Nuestra última comida. Yo toda la pierna hecha pobre con un médico en casa y no me cura. Porque no te dejas curar. Qué bien me lo monté, le compré la explotación a la mujer y le di las perras a la mujer. Bueno, a mi pareja. Mira qué ha hecho con las perras, tiene más perras que yo. A mi compañera de viaje le di los 31.000 euros y yo me quedé silbando. Me lo dio el gobierno a mí y yo se lo di a la mujer. Anda. El Ministerio y la Comunidad Europea y toda la raza que los trajo para acá. Supuestamente tenía que estar en la calle para que lo vea todo el mundo, pero es que esto lo ve la gente de mi pueblo y me dicen de todo. Mira lo que he dicho, menudo bicho. Durante un año lo has tenido en la calle. Bueno, lo he tenido escondido, luego para que no se vea. Ah, ya que lo vean me da igual. Dicen, vaya bicho, la compró las cabras a la mujer, si las cabras eran suyas, se las ha pagado la Junta. Buah, buah. La gente donde quiera, qué envidia se da todo. Me dieron 48.000 euros me han dado en total. Y al muchacho mío también, creo que también otros 48.000 euros. Hay que ser de pueblo, pero no tonto. Y qué bien me lo monté. Si me caso con la Miriam no me dan ese dinero, porque no se lo puedo dar a la mujer, tengo que comprarla afuera. Al no ser matrimonio, el gobierno entiende, es legal. No somos una empresa, cada uno tiene su vida por su lado. Entonces yo le cogí, le ingresé el dinero a Miriam, me hizo Miriam una factura de venta de la jeta de explotación y ya está. Los de pueblo sabemos hacer algunas cosas. Legales, claro, siempre hay que ir dentro de la legalidad. La ley te lo dice así de claro. Yo en cambio a mi hijo no le puedo vender vacas porque no me dan ese dinero. Mi hijo hasta que comprar a otro. Bueno, pero a tu hijo le van a dar más por ser joven. Eso sí, al muchacho le van a dar. Más joven.
Al muchacho no le van a dar más. Pero vamos a ver si la tía Pescueza no le echa una maldición. Aquí. Te pongo las estrellas. Sí, por favor. Vamos a poner las estrellas estas mismas, estas Vaya chicas. cartelito, 80 euros que costó el cartel. Ponlo. 80 euros y tú ni siquiera me pagaron por el cartel. Esto sin vergüenza. ¿No te acordabas de eso? Me costó 80 euros el cartel, no me lo pagó la Junta de Extremadura. Me cago en 10 de la Junta. Nada más un cacho 50.000 euros que me han dado ostras, espérate que hay que asentar eso bien. Esto, Trae. agarra aquí cámara de acción. Venga. ¿No lees los comentarios? Pues ahora tienes tiempo. No me da tiempo, lo que no sé leer, Miriam. Sí sabes leer. Sé leer, pero cuando me Es pongo que a no leer quiere. se me va la mirada. Se te va la mirada. Ahora no. 786 seguidores tienes aquí. No está muy bien. Mira los autóctonos, así como se hace la comida en el campo. Tapa la pelula esa. Y aceite de aquí de oliva. Espera, el aceite lo he hecho yo que tú te pasas. Trae. Tapa, es que a mí me gusta siempre que estén las cosas fuertes, cariño. No, Sácala de ahí. no, voy a meter ya esto. Que se te puede prender aceite, explota todo para ahí. Que eso te ven después los urbanitas y se ponen a hacerlo y les explota la sartén. No, sí. Solo sea poco aceite. Sí, porque luego se añade más. Es que si no es mucho. Dale, vale, lo que tú digas, la que manda eres tú. Para hacer que a los ricos echan el aceite con tal. Nosotros tenemos aceite para aburrir, muchacha. Pues sí, Dagale, sí. La Junta de Extremadura, Ministerio, ¿Dónde me la ha puesto? Ministerio de Agricultura y Ganadería. Pues eso, me dieron para la inversión 31.000 y luego lo otro es que no te viene aquí reflejado, lo otro te lo dan a fondo perdido. Vale. Pongo eso allí en la base y los de mi pueblo le den un infarto para alguno que capa al suelo. Dice, me cago en este bicho, lo que sabe este bicho. Dicen eso que lo que yo, si yo no sé nada, si supiera... Mira que sal. Y sal gorda. Ahí tienes sal fina que tengo yo, cariño. Sí, no, pero esa sal. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Esa sal la ha traído yo hace poco tiempo. Además, la sal nunca se pone mala, amor mío. Sí, la sal se caduca también. Bueno, esta mujer dice que la sal... Pierde. Vamos a haber echado antes unos kilos de carne, mira que me voy a marear de hambre. No, primero las patatas. Si tienes hambre, pica ahí, por ahí algo. Esta mujer. Hombre, yo picar, tienes un poco de carne. Venga, te ¿Te espero. liado que queríais las patatas redondas? Esas están así buenas también, aquí está todo bueno. Luego le echas un chorizo y está buenísimo. Pero eso es lo último. Hombre, claro, el chorizo a lo último, cariño. Todavía no está. Cariño que está con niños, necesitaba 3 o 4 muchachos con ganas de trabajar. Pues nada, solo tengo uno. A que son mejor los hijos, las hijas gastan dinero, los hijos te traen dinero. Voy a adoptar un montón de dagales. ¿Dónde están las chicas sentadas? Pero venid a ayudar a vuestras mamás. Es que digo yo, que muchas mujeres tenían que haber tenido más muchachos, hombre. Si se te cambió en el hospital por un dagal. Todavía está a tiempo. Como te voy a llevar a la feria, mira, y te cambio por otra. No, a mí no me cambia. Cambio a la Miriam por otra más joven, pero en directo. Tú búscate a la que quieras, que yo... No digas eso, que después la gente se piensa que me dejas que me busque otra mujer. Yo, no, yo con una mujer bastante tengo Si ya. quieres otra, te la buscas. Cuando tenga 50 años, pues me separo, como hace toda la gente. Se separan a los 50 años, se pinten el pelo de rojo, me pongo un pendiente y a ligotear. Uy, a ligotear. No. Tienes que llevar la cartilla llena de dinero. Sí, pues yo tengo un duro. Ese es el fallo mío que te da todo que te tengo a las mujeres. Mira qué mujer. A ver, Echa ahí patata. que te mezclas con pimientos y eso. Te pongo aquí una silla para sujetar eso, cariño. Ahora, Cambia a la Miriam por otra más joven. Se cambia, mujer. Por eso no nos casamos, porque nos casamos y después nos llevamos peor. Es mejor que te hagan las cosas como están.
Imaginaros que me caso y me pone el divorcio en la puerta. Ahora como no estamos casados, ahora. Con aceite de oliva. Hombre, hay que hacerla con aceite de oliva, mi amor. Las patatas fritas se hacen con aceite de oliva. El aceite de girasol es para los riquinos. Pues es que la gente se pone toda mala y le están dando infartos a toda la gente. Porque comen cosas que no son naturales. Voy a llevar el cartel, lo voy a poner en la base, Miriam. Verás qué disgusto le meto para allá medio pueblo. Y el del, vamos a poner ese, el del muchacho. Siéntate en la silla de la escuela. No, voy a poner ahí. Mira cómo se hacen las patatas. Estilo pueblo. Está muy fuerte el fuego, ¿no? El fuego tiene que ser así, suavemente, mi amor. Había que coger y haber traído. Yo es que tengo unas ganas de comer carne asada, me cago en 10. Oye, Mira, esta ventana me la reciclé yo, la encontré en el punto limpio y la reciclé. Hay que reciclar. O la gente os reís de mí. Os reís de mí. Esta caja fuerte me la hizo el muchacho para guardar a las perras, mirad. Esta me la hizo mi hijo. Mirad qué caja fuerte me hizo el muchacho, de latas. Esto me lo voy a llevar para la base, ¿eh? Me dijo el hijo. Esto me lo hizo el chaval para que guardara las perras, me dijo el muchacho. Y no tengo ni una. Qué trabajo manual hizo, ¿eh? De chapa, de latas de chicharro, mirá, de chicharro, de lata. Esto se lo manda a hacer a un ingeniero y no lo hace. Nos reímos del dinero, sobre todo si tenemos... Ay, la buena vida, la mejor vida que era de ganadero, lo digo yo. No tenemos dinero, pero bueno. Ganaderos sin dinero. La primera vez en la historia que los ganaderos estamos sin dinero. No, pues ese botijo tengo que llevarlo lejos y romperlo en 40.000 cachos y no me da mala suerte, ¿eh? el dinero no hace la felicidad. Hombre, claro que el dinero nunca la ha hecho. El dinero te trae ruina y disgustos por la familia. ¿Para qué hablan de dinero? Te toca la lotería, Miriam, me toca la lotería y me cuesta el divorcio. El dinero, no jugué, yo nunca jugué a la lotería. No quiero que la vida me cambie. Y menos tan de repente. ¿De qué te ríes? Imagínate, me toca dinero y me tengo que separar, liarme con una colombiana o peruana. Hombre, eso hacen todos los que tocan la lotería, se lían con una colombiana, me tengo que comprar un coche descapotable. No me gusta, tenemos mucho fuego esto, nada. ¿Cómo no te va a gustar? A mí me gusta con fuego fuerte. No, las patatas... El fuego es como el amor, tienes que estar ardiente. Fuego, anda. Madre mía, esto es como la vitrocerámica, apartas un palito para atrás, ya está, mujer. No ves, se me han hecho mucho. Tú la vitro se hace de una manera, pues esto se hace de otra. Ay, 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 ay. Nos reímos del dinero, sobre todo si tenemos y si baja. Lo voy a poner, lo tengo que tener puesto obligatoriamente en la puerta de la finca, pero lo tengo aquí escondido por eso, porque no quiero dar disgusto a la gente del pueblo. Empiezan después todos, fíjate, le dio los 30.000 euros a la mujer. Y las cabras eran suyas. Las cabras no eran mías, las cabras eran de la mujer. Mira que yo no tenía nada. Yo era el obrero mantenido y sostenido. Vamos a ver la mesa que han puesto esto. Yo es que soy más de carne, verá, ahora comemos. Me llama el hijo que vaya a buscarle un chofer. Venga, ¿quién va a buscarlo? Inés, coge tú la de KV. Yo te voy a conducir, si no te va a ver nadie, no tienes carne, no pasa nada. Si no te van a quitar el carnet, no te van a quitar el carnet, hija. A la base. Aquí vamos a comer. Eso fue mi hijo, pero mi hijo está en Shelter. Mi hijo puede hacer lo que quiera porque es el heredero del imperio.
Pequeñín No, pues vaya a emborrachar, Inés. Saluda. Inés es que ya 2 cervezas ha bebido ya. no es de mayor de edad. Es que como ya ha hecho 18 años... La sombra de la otra. Vaya bien que se está aquí en la Extremadura la dura. Aquí tengo pensado hacerme un chalet, pero no puedo hacerlo. Un rascacielos. Tenía pensado haber hecho aquí una casa, aquí esto de esto, de cómo está así. Lo que pasa que ¿dónde están los billetes para los chalets? A ver quién sube aquí los labios. A ver quién sube aquí con un helicóptero todo el personal para aquí. Esto es el fin del mundo. Ay, Inesita, ahí me duele la cabeza. Dame una cerveza. Ahí tiene una. Está sin abrir. Está sin abrir. Y fresquita. Y están frías, ¿eh? Tenemos que traer hielo. Ir a buscar a mi hijo que me está esperando. Venga, Dios mío, qué pesado, qué enrea. A ver, yo quiero me gusta. Vale, pues si te ha venido el coche no me digas nada. Tú que me siguen muchos chivatos y te denuncian, Inés. Inés, como te vean rápido, que no vas a ir por ahí, que estas se matan por esta cuesta por Lo abajo. del piloto no va a ser nada, pero va a pasar. Pero Ariana, me mata la Inés. Pero Inés, que me denuncia que tengo muchos chivatos y llaman a la benemérita. Estas no bajan por aquí para abajo. Lo del piloto no va a ser nada para morir. Venga, te dejo arrancar. Eso sí lo puedo hacer. Está en toda la finca. Quita que me aparte. Pero písale. Ten cuidado. ¿Sabes parar, Inés? Mira, a ver, tirarle del freno de mano, que esta muchacha se me mata. Puesto y están puestos los pies. Pero a ver si vas a salir y te chocas contra el canchal. ¿Pero cómo voy a conducir? Ese papel es de un urbanita que no te se vino que lo subiera en el coche y metió Si papel. suelto el freno, No pasa ¿Y el nada que embrague? tiene el freno. Vamos a ver, Inés, no quiero. Que eso. perfecto, chicos. Cógelo tú, Ari. Pero Ari, vas a por ir para abajo despacio, ¿eh? Hombre, ya lo sé. Estos vuelcan por esta regatera para abajo. Van a buscar el heredero del imperio. Pero Ariana, que te llevas el canchal por delante. Escúchame, vete, pero baja despacio, que esta barrera abajo te lleva, vas a acabar para allí. ¡Ay, Ariana! Ariana. Estos se matan por ir para abajo, por esta barrera para abajo. No ganamos para cacharro. No ganamos para cacharro, hay que andar con un burro. ¿A qué tienes que hacer maniobra? Ay, cómo me duele la cabeza de Gali. Van a buscar el heredero. Vamos a ver las patatas fritas que está haciendo la mía. Vamos a llevar la cerveza para allá y nos vamos. Yo voy a hacerme unos kilos de carne, pues que si no como carne no soy persona. Date cuenta dónde se ponen a comer al sol. Con bien que se está a la sombra ahí. Esta gente, cualquier cosa. Nos reímos del dinero. Aquí me voy a echar un rato después, en el Prado Verde. Hay que tener conexión con la tierra. Hay muchos ama árboles, nosotros amamos la tierra. Desde que éramos niños andábamos calzos por los surcos de la labranza. Ay, Dios mío. Amor mío, ¿qué estás haciendo? El día que me firmó los papeles de las cabras, la Miren se disgustó por de narices. Mira, que te dio pena cuando me vendiste las cabras. De verdad, le dio una pena cuando me las vendió. ¿Quieres un trago de cerveza, amor? No, ahora no. Hago yo si quieres, amorcito. ¿Pues sabéis la pena que le dio la vida cuando me dio las cabras? Madre mía. ¿Has preparado bien la lumbre? ¿Las has atizado bien? Sí, claro. Sí, que tú te has criado también Estaba con muy esto. fuerte. Ya te he dicho que el fuego es como el amor, tiene que estar ardiente. Tampoco que se hagan tan rápido. Ay, Dios mío.
Nos reímos del dinero, sobre todo si tenemos... Os dejo, Dagale. Luego hacemos un vídeo comiendo, yo asando carne. Que lo paséis bien.